idea de Cristo removida. Islam hace de Cristo un hombre. Ahora voy a dar una conferencia entera acerca de esto, así que no voy a hablar de este asunto hoy. Mateos 16:22. Dios lo prohíba, Señor. En ninguna manera, Señor. Ligera diferencia, no iremos en detalles ahora. Titos 2:13, de revisión estándar, solo en inglés. Esperando nuestra esperanza bienaventurada, la aparición de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La versión estándar americana, solo en inglés. Mirando por la esperanza bienaventurada de la manifestación de la gloria de nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Y la King James en inglés y la Reina Valera 95 en español dice: mientras aguardamos la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí Jesús es Dios y aquí Él tiene solo la gloria que Dios le da. Entonces Él es subordinado a Dios en la revisión estándar en inglés y la versión estándar americana en inglés. Isaías 7:14, escuchen este cambio. La revisión estándar en inglés y la nueva versión internacional en español. Por eso el Señor mismo les dará una señal: la joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. Por favor, explíqueme cómo una joven que concibe un niño puede ser una señal para cualquiera. ¿Quién podría calificar? Todas. Entonces no es una señal, esto es patético. Pero la King James en inglés y la Reina Valera 95 en español dicen: por tanto el Señor mismo os dará la señal, la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Bueno, ahora sí es una señal, eso es extraño, es algo especial. Eruditos judíos entre los traductores de la revisión estándar en inglés obviamente quisieron que esto cambiara. El rabbi Balfour Brinkner escribe lo siguiente: estoy deleitado de saber que al menos este gran error de traducción ha sido finalmente corregido y que al menos algunos elementos del mundo cristiano ya no mantienen oficialmente que Isaías 7:14 es una predicción de que Jesús tendría que nacer de la Virgen María. Bueno, solo removieron su nacimiento de una virgen. Revisión estándar, solo en inglés: tu divino trono perdura por siempre. La Reina Valera 95 y las varias traducciones en español: pero del Hijo dice: tu trono, Dios, por los siglos de los siglos. El nombre de Dios es aquí reducido al adjetivo divino. Pero cuando este texto es citado en Hebreos 1:8 se aplica al Hijo. ¿Será pues que lo cambiaron aquí en Salmos porque si no Jesús podría ser Dios? ¿Entienden? Porque en Hebreos 1:8 dice, en la King James en inglés y la Reina Valera 95 en español: pero el del Hijo dice: tu trono, Dios, por los siglos de los siglos. La frase "pero del Hijo", la frase inicial, es la misma en las dos traducciones. ¿Pero dónde la cambiaron? Cambiaron esto en los Salmos para que no se aplique a Jesús. Ahora, esto se pone muy serio. Proverbios 8:22, revisión estándar, solo en inglés. Jehová me creó en el principio de sus obras. Ahora, ¿qué es Jesús? Un ser creado. Nueva versión internacional en inglés y en español: el Señor me dio la vida como primicia de sus obras. ¿Qué es Él en la nueva versión internacional? Es un ser creado. Jehová me poseía en el principio. Él era parte de Dios en el principio. Entonces, en la King James y en la Reina Valera 95, Él es Dios. Aquí Él es un ser creado. Daniel 3:25, llamado en revisión estándar en inglés Hijo de los Dioses, y la nueva versión internacional solo en inglés: Hijo de los Dioses. Versión estándar americana en inglés, Reina Valera, Biblia de las Américas: Hijo de los Dioses. King James solo en inglés: Hijo de Dios, una gran diferencia. Ahora nuevamente Miqueas 5:2, revisión estándar y las varias traducciones españolas: de ti ha de salir el que será Señor de Israel, sus orígenes son viejos de los días antiguos. King James en inglés y la Reina Valera antigua de 1909 en español: y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Entonces aquí en el primer texto tiene un origen y en el otro es creado, y en el otro no tiene creador. Mateos 1:25, ya Él no es primogénito, solo un hijo que usted tendrá. En la King James en inglés y la Reina Valera 95 en español: Él es primogénito. Ella era una virgen. Pero si removieron la palabra virgen, será mejor que la remuevan aquí también. Así que la removieron en la revisión estándar en inglés y en las varias versiones en español. Y se pone aún peor. En esta versión en inglés, en la anotación a pie de página, dicen que José es el padre de Jesús. Y la Reina Valera 95, la King James: Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado a Cristo. Ven, aquí Él nace de manera milagrosa y allí Él tiene un padre terrenal. Lucas 2:33. Y si vamos a la King James o Reina Valera 95 en español: José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de Él. En la Douay, su padre y su madre se preguntaban acerca de esas cosas. ¿Qué ocurre ahora? Jesús ya no tiene un nacimiento milagroso. Y encontrarán lo mismo en la nueva versión internacional en inglés y en español: el padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Mateo 13:51.
la nueva versión internacional en inglés, ¿habéis comprendido todas esas cosas? Preguntó Jesús. Sí, ellos respondieron. Revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español dicen lo mismo. Sí, la King James en inglés y la Reina Valera 95 en español dicen sí, Señor. Entonces, eso ellos lo reconocen como Dios. A propósito, esa palabra ha sido removida muchas veces, cientos de veces en la nueva versión internacional en inglés. En cualquier lugar dice Jesús es Señor, se ha quitado la nueva versión internacional en inglés. Eso es muy interesante. Mateos 19, 16, 17, revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español. Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Solo uno es bueno. Pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. En la King James y en la Reina Valera, en 95 en español. Maestro bueno, allí está la diferencia. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Ven la diferencia? Nadie es bueno sino uno, Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia aquí? Ese texto es fascinante. Ve, en la revisión estándar en inglés y en la Biblia de las Américas en español, la bondad no es aplicada a la persona. En la King James y en la Reina Valera 95 en español, él está llamando a Jesús maestro bueno. Y Jesús reconoce algo en él. Y le dice, ¿por qué me llamas a mí maestro bueno? Seguramente tú sabes que que hay uno solo que es bueno, y ese es Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? Tú has reconocido algo. ¿Qué has reconocido? Has reconocido que yo soy Dios. Eso es lo que le dice a él. Entonces, eso fue quitado, fue cambiado, para que Jesús no sea reconocido por este joven como Dios. Vamos a entrar más profundamente en esto. Mateos 27, 35. En todas partes, casi en todas partes en las nuevas traducciones donde la Biblia dice, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. En todas partes donde la Biblia dice eso, las modernas traducciones lo han removido. ¿Por qué cree usted que han removido esto en las nuevas traducciones? Les diré por qué. Porque prueba que Jesús es el cumplimiento de la profecía. Y por eso lo sacaron, para que Él no cumpla la profecía por todas partes. Mateos 2:15, de Egipto he llamado a mi hijo, y en las versiones revisadas en inglés, pero en la King James en inglés y la Reina Valera en 95 en español, de Egipto llamé a mi hijo, Oseas 11:1. Ahora ya él no es un cumplimiento de la profecía, porque esas son las palabras exactas usadas en Oseas y aplicadas en el Nuevo Testamento. Las cambiaron para que Oseas ya no sea un cumplimiento de esas profecías. Marcos 15:3, y él no respondió nada, dice la King James, solo en inglés. Y los principales sacerdotes lo acusaban mucho, pero él no respondía nada. ¿Por qué sacaron esa parte en las revisiones en inglés, la revisión estándar, la nueva versión internacional y la versión estándar americana? Les diré por qué. Porque ese es un cumplimiento de profecía. Es un cumplimiento de la profecía. Sáquenlo. Jesús no debe cumplir la profecía. Él no es mejor que ninguno de nosotros. King James y Reina Valera 95, así que se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los pecadores. La revisión estándar en inglés y la nueva versión internacional en español no tienen a Marcos 15:28. Primera de Juan 4:3, King James en inglés y la Reina Valera 95 en español. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, esa es una doctrina central, no es Dios, no es de Dios. Es el espíritu del anticristo. Revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es Dios, no es de Dios. Ups. La nueva versión internacional en inglés y en español, todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios. Bueno, si lo sacaron, ese texto, entonces que debo asumir que la nueva versión internacional y la versión estándar, etcétera, fueron escritas por el espíritu del anticristo, ¿cierto o no? ¿Sí o no? Bueno, ¿qué dicen ustedes? Debe ser, porque ya no está ahí la parte del texto, entonces lo están negando.